Bonjour, ça va? Buenos días. Una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te indignaste de verdad? La indignación es un enfado muy grande frente a algo que consideramos injusto. En el anterior episodio vimos que Juan nos presentaba a Jesús en un contexto social de alegría en una boda. Ahora, en cambio, cambia el tercio y nos lo va a presentar en otro ambiente que debería ser festivo también, una festividad espiritual, en el templo. Pero Jesús, lejos de estar alegre, se indigna. Vamos a ver el relato si os parece. Se encuentra en Juan capítulo 2 a partir del versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y entonces hizo un azote de cuerdas y echó fuera a todo el mundo del templo y volcó todas las mesas de los cambistas. Juan va en otra línea diferente al resto de evangelistas. Los otros tres nos presentan al inicio todo el ministerio de Jesús en Galilea y le dedican mucho tiempo a ello porque es donde más tiempo pasa Jesús en Galilea. Sin embargo, Juan nos presenta el ministerio de Galilea de forma muy esporádica con las bodas de Cana y se va a centrar en lo que sería el núcleo neurálgico de Israel en Jerusalén y se va a dedicar a hablarnos de todo lo que va a ocurrir allí en Jerusalén con Jesús. Y ya nos presenta este primer episodio en Jerusalén, Jesús subiendo a la fiesta de la Pascua, yendo a adorar al templo, y Jesús ahí se encuentra un ambiente que no tiene nada que ver con lo que él tendría que haber encontrado en el templo. Adoración, oración, regocijo, alabanza, alegría. Y dejadme que os explique un poquito por qué ocurre esto. La gente iba a Jerusalén, al templo, a adorar llevando animales, especialmente ovejas y palomas. Pero había una serie de personas que habían establecido los sacerdotes que inspeccionaban todos estos animales y desechaban a aquellos que entendían que tenían alguna tara. Claro, esto estaba bien, pero daba lugar a muchos abusos. Porque contra más animales yo desecho, estas personas que vienen tendrán que comprarlo en algún sitio, a los precios que yo ponga aquí en el templo. Pero la injusticia aún iba mucho más allá, porque para comprar tengo que pagar con dinero. Pero el dinero que yo utilizo en mi vida normal no vale. En el templo había que utilizar el ciclo de tiro, con lo cual las personas tenían que ir a unos cambistas que les hacían el cambio a precios muchas veces abusivos con comisiones grandes, que iban a parar al bolsillo de los cambistas y al bolsillo de los sacerdotes. El templo era un mercado. Y Jesús cuando va se indigna. Y Jesús coge unas cuerdas y empieza a tirar todo lo que hay ahí. Empieza a expulsar a toda la gente que hay reunida en ese momento. Un detalle. Jesús no actúa por impulsos, como hacemos nosotros. ¿Cuántas veces hemos dicho si lo hubiera pensado antes? Nos arrepentimos de lo que hacemos. Jesús no. Jesús sabía lo que se iba a encontrar en el templo. Jesús sabía cómo iba a actuar. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús no actúa de forma espontánea. Esto es muy importante que lo entendamos, porque esa es la gran diferencia con nosotros. Y el pueblo está observando eso. Y Juan está mirando esa escena. Y Juan está contento, porque en realidad la gente estaba cansada de ver todos esos abusos y lo que los sacerdotes hacían. Pero nadie se atrevía a enfrentarse a los sacerdotes. Nadie se atrevía a decir, esto es una injusticia. Pero Jesús lo hace. Y Juan lo ve. Y Juan queda maravillado. Porque ve que Jesús tiene y es capaz de tener esa autoridad y enfrentarse al mal. Pero hay un detalle también. Juan con toda seguridad tendría miedo. Porque sabía lo que se estaba enfrentando Jesús. Era el poder de los sacerdotes. Era el poder más importante, más grande que había en Israel después de Roma. Hasta los romanos tenían que pactar con ellos. Y Juan sabía que la guardia del templo estaba ahí y que podían perfectamente prender a Jesús y llevárselo al calabozo. Por cosas mucho más pequeñas habían sido encerradas personas. Juan tiene miedo. Es normal tener miedo. El relato nos dice
a partir del versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron: ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: en 46 años fue edificado este edificio y tú en 3 días lo vas a hacer. Pero Juan comenta un detalle. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en las Escrituras. Es muy interesante lo que ocurre ahora. Inmediatamente que Jesús desafía el poder de los sacerdotes haciendo aquello, estos se presentan para hablar con Jesús o para interrogar a Jesús. Juan dice: los judíos fueron, él está hablando ahí de la casta sacerdotal, y le preguntan a Jesús: ¿con qué autoridad es esto? ¿Qué señal nos muestras? Muchas veces me he preguntado por qué los sacerdotes no detuvieron directamente a Jesús. Tenían soldados y podían haberlo hecho. Pero el pueblo estaba observando. Y el pueblo estaba contento con lo que Jesús había hecho. Y no iban a permitir que los sacerdotes se lo llevaran a Jesús preso. Recordéis que cuando Jesús es prendido justo antes de ser crucificado, lo hacen por la noche, para que el pueblo no se rebelara. Entonces la conversación no es tanto de decir te tengo que encerrar, sino una conversación dialéctica. Los sacerdotes querían demostrar delante del pueblo la autoridad que tenían y le preguntan a Jesús delante de todos: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Qué señal nos das? ¿Por qué lo haces? Y Jesús entonces les dice algo: destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Esto crea el asombro de los sacerdotes, los deja descolocados. Ellos lo que querían era una señal. Y si Jesús no hacía esta señal, entonces el pueblo vería que Jesús no tenía autoridad. Claro que Jesús podía haber hecho una señal. ¿Pero de qué hubiera valido? No hubiera valido de nada. Porque si repasamos los evangelios, vemos todas las señales que hizo Jesús. Y no sirvió para nada. Inclusive el milagro más grande que Jesús hizo, la resurrección de Lázaro, solo sirvió para que los judíos quisieran ya en ese momento matar a Jesús. No valía de nada. Jesús les dice: destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Les coloca. No saben de lo que está hablando Jesús. Si el templo ha sido construido en 46 años, ¿de qué vas a venir tú? Esas palabras además luego son utilizadas en el juicio en contra de Jesús. Pero qué hermoso es. Jesús no está dirigiéndose a los judíos, porque sabían que no iban a creer. Jesús está dirigiéndose a sus discípulos. Jesús les está diciendo algo que después, cuando ocurriera, les iba a hacer creer de una forma extraordinaria. Jesús está preparando ya el momento en que muriera y resucitara. Jesús les está dando una señal a sus propios discípulos. En ese momento sus discípulos no entendieron. Tuvo que pasar un tiempo. Y cuando todo pareció perdido, cuando Jesús murió, cuando ellos se desparramaron porque tenían miedo, pero cuando vieron resucitar a Jesús, recordaron esas palabras que su maestro había dicho en el templo. Dice Juan que entonces creyeron porque entendieron. Qué bonitos son los tiempos de Jesús. Qué bonito es que no siempre podemos entender todo en su momento. Qué bonito es que el Señor sabe cuándo es lo mejor para nosotros para que puedan ser reveladas todas esas grandes verdades. Muchas veces queremos que las cosas sean ya. Ese es mi caso, os lo digo de verdad. Yo soy una persona inquieta por naturaleza y necesito que las cosas se hagan ya. Pero, Señor, me dice José Javier, para, no es el momento, todo llegará a su tiempo. Y hay otra cosa muy interesante en este relato. No sé si alguna vez habéis ido al campo después de una agradable caminata, con solecito, y entonces paráis y llega uno de los momentos más bonitos cuando uno está en el campo, que se sienta bajo una sombra, abre la comida que lleva y empieza a comer. Pero muchas veces ocurre que en ese momento, cuando tú destapas de tu tupper o abres tu bocadillo, los aromas empiezan a surgir y las moscas empiezan a aparecer, fastidiándote esa comida. En cuanto Jesús
hace una limpieza maravillosa en el templo. Automáticamente el poder del enemigo encarnado en esos sacerdotes aparece, diciendo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Me estaba preguntando cuando estaba reflexionando en esto, ¿cuántas mesas tendría que derribar Jesús en mi vida? ¿Cuántas cosas tendría que arreglar Jesús en mi vida? Pero hay una cosa que he entendido también. Jesús pudo derribar esas mesas en el templo sin pedir permiso a nadie, porque el templo era suyo, era su casa de oración, y eso estaba totalmente fuera de lugar. Por eso Jesús podía obrar así. Pero en tu vida y en la mía, Jesús no puede obrar si tú y yo no le dejamos entrar, si tú y yo no le pedimos que limpie nuestra vida. Él no puede forzar nuestro corazón. Él necesita nuestro permiso para poder entrar, para poder colocar todo en su sitio, para que todo cambie como ocurrió en el templo. Pero necesita nuestro consentimiento, necesita nuestro deseo, necesita que le abramos la puerta. Y hay otra cosa importante. Cuando nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, arregla mi vida, muéstrame tu camino para mi vida, quiero que cambie todo en este momento contigo. No dudes que el enemigo aparecerá, que el enemigo tratará en ese momento de enfrentarse y decir: aquí estoy yo. Y tratará de que todo se trastorne, de que hayan problemas. Pero recordar algo: Jesús está ahí. Y Jesús es el que nos defiende. Jesús es el que tiene el poder. Jesús es el que obra. Y cuando Jesús nos muestra y nos pone en un camino, ya podrán haber todas las pruebas que queramos. Ya podrá aparecer el enemigo todas las veces que quiera aparecer, pidiéndole explicaciones a Jesús de lo que está haciendo y diciendo: este no es justo. Da lo mismo. El Señor es el que tiene todo el poder. Y si Él ha establecido un camino para tu vida, ese camino va a seguir adelante, pase lo que pase, porque es lo que Él ha puesto en tu vida. Y es lo que Juan vio en ese momento. Él temía por lo que los sacerdotes fueran a hacer, pero vio a Jesús enfrentarse a esos sacerdotes, vio enfrentarse a los enemigos, y lo vio con autoridad, lo vio con poder, vio cómo esos sacerdotes tuvieron que irse con la cabeza gacha. No pudieron con Él. No podrán con tu vida si vas en el nombre de Jesús, por muchos problemas e impedimentos que haya, porque a verlos, como dicen los gallegos, haylos, y los sabrán. El enemigo estará ahí para impedir, pero el Señor tiene un plan para tu vida, y ese plan va a salir a pesar de todo. Solo necesita que tú le abras la puerta de tu corazón, que le dejes arreglar todas esas mesas, que la dejes arreglar el espacio, que convierta tu vida en una vida de alabanza, una vida de seguimiento, de recogimiento al Señor, una vida de confianza. No dudes nunca que el Señor está contigo y que el Señor va a completar su plan, porque tiene un plan para ti. Nunca lo olvides. Y tu vida será entonces lo que el Señor quería para el templo. Una vida donde el Espíritu Santo morará en ti. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide, y alaba con todo tu corazón al Señor y búscalo. Voy a seguir estudiando. Bendiciones.